La sedación vigil consiste en el control de estados de agitación o de ansiedad mediante la infusión de fármacos sedantes hasta un punto en el que el paciente esté confortable, pero sea capaz de mantener tanto la vía aérea permeable como una ventilación espontánea y una mínima respuesta a estímulos. En la práctica clínica lo utilizamos sobre todo en dos situaciones. Una es el delirium y la otra es para el control de las situaciones de estrés agudo. En cuanto al delirium, lo que hacemos es controlar un estado de agitación en un paciente que tiene un nivel de conciencia completamente alterado, buscando un nivel de conciencia lo más normal posible. Eso lo hacemos con una dosis inicial en bolo y un tratamiento de fondo, con un objetivo de que el paciente esté fundamentalmente tranquilo y sobre todo no se lastime mientras controlamos la causa del delirio. En cambio, en las situaciones de estrés agudo, lo que tenemos es un paciente que tiene un nivel de conciencia normal, pero al que queremos tranquilizar porque está sometido a una situación de ansiedad, bien sea porque va a ser sometido a un proceso invasivo o porque está en una situación de estrés físico que le puede generar pues, dolor o incluso la propia inquietud. Normalmente en estos pacientes es fundamental, sobre todo en los que tienen ese daño físico, hacer un buen control del dolor, es decir, asociar tratamientos analgésicos y adyuvante con tratamientos ansiolíticos a corto plazo para que el paciente pueda tolerar mejor la técnica, a nosotros nos sea más fácil también hacerla técnicamente y tengamos las mínimas complicaciones. Para el control del delirium, el fármaco de elección continúa siendo el haloperidol. Los neurolépticos, por vía parenteral de acceso rápido, si está disponible intravenosa y si no por vía intramuscular, son la primera indicación. Fundamentalmente utilizamos el haloperidol en 5 o 10 miligramos y si no hay otros fármacos en el mercado disponibles, como pueden ser la levomepromacina, el que conocemos como Sinogan, que se puede administrar tanto por vía intravenosa como intramuscular, pero tiene más efecto sedante y más depresión respiratoria, o la olanzapina, que solo está disponible por vía intramuscular y tiene el problema de que tiene una dosis máxima muy restringida que a veces no es suficiente. Aquí os enseño la ampolla del haloperidol, son 5 miligramos por ampolla, y cuando no es suficiente el haloperidol podemos utilizar dosis de sedantes de acción corta, como pueden ser el etomidato, el propofol o el midazolam. Es fundamental en los pacientes con un delirium que hagamos un diagnóstico diferencial de la causa del delirium y un tratamiento de la patología de base, además de dejar un tratamiento de fondo porque no se va a resolver en cuestión de horas, sino que habitualmente se prolonga durante días. Para eso vamos a utilizar también el haloperidol de primera elección u otro antipsicótico por la vía que consideréis indicada para vuestro paciente y además si creéis que el delirium es demasiado intenso o se mantiene durante demasiado tiempo, se puede utilizar la perfusión intravenosa. La dosis máxima diaria es de 100 miligramos al día, habitualmente repartido en 4 dosis, 6 dosis, o también podemos optar por la perfusión intravenosa que solemos preparar a una concentración de 1 miligramo por cada 2 mililitros de infusión o de 1 miligramo por cada 10 mililitros. El ritmo adecuado es entre 1 miligramo y 5 miligramos a la hora, aunque se han descrito infusiones de hasta 20 miligramos hora sin que aparezcan los efectos secundarios más importantes del haloperidol o de los neurolépticos en general, que son los extrapiramidalismos y las reacciones arrítmicas. Es un fármaco relativamente seguro y que nos permite hacer una sedación incluso en planta sin necesidad de una monitorización estricta del paciente más allá que la vigilancia neurológica. En las situaciones en las que vayamos a manejar una situación de estrés agudo tenemos que tener en cuenta que vamos a disminuir el nivel de conciencia de un paciente poniendo a riesgo su vía aérea. Eso es muy importante, sobre todo en vistas a la estabilidad. Por eso, antes de plantearnos sedar a un enfermo, vamos a valorar el ABC. Ver si tiene la vía aérea permeable, si ventila, si está hemodinámicamente estable. En el caso que no lo esté, tiene que ser un médico de críticos especialista en manejar el soporte vital y una sedación un poquito más avanzada quien realice la técnica. En caso de que el paciente esté estable, también tenemos que tener en cuenta de que se puede complicar, bien sea por la situación que ha generado el estrés en el enfermo o por la propia sedación. Con eso en mente, cuando vayamos a sedar a alguien, tenemos que explicarle qué es lo que vamos a hacer, decirle cuál es la técnica y una vez acabemos de explicarle la técnica, vamos a empezar a monitorizarlo. Dado que las complicaciones más frecuentes de los fármacos sedantes son las alteraciones hemodinámicas y respiratorias, siempre que hagamos una sedación consciente, vamos
a hacer un registro electrocardiográfico, a hacer un control también de la tensión arterial cada poco tiempo y vamos a vigilar la función respiratoria colocando un pulsosímetro. Una vez que tengamos al paciente monitorizado, tenemos que estar alerta por si surge algún tipo de complicación. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Un carro de paradas a mano con un desfibrilador por si aparece algún tipo de arritmia y, sobre todo, vamos a tener preparada todo el material necesario para vía aérea. Lo primero, asegurarnos que el paciente pueda tener una vía aérea permeable con acceso a carro de paradas, cánula de Guedel, tubo orotraqueal y, sobre todo, una mascarilla autoexpansible para ventilación. Vamos a hacer un aporte de oxígeno a altos flujos y con eso tenemos optimizada la A y la B. Vamos a colocar un catéter venoso periférico lo más grueso que podamos para asegurar una adecuada infusión de volumen a nivel del antebrazo del paciente y, siempre que podamos, de un calibre importante. Una vez tengamos canalizada la vía venosa, es importante que la mantengamos permeable y la vamos a mantener permeable mediante la infusión de un suero venoso. Simplemente con tener conectado un sistema de sueros a un fisiológico, por ejemplo, o cualquier expansor de volemia, nos va a asegurar que esa vía quede permeable y que nos sirva para reanimar al paciente en caso de que presente, por ejemplo, una hipotensión. El procedimiento es muy sencillo, todos lo conocéis. Simplemente acordaros de purgar bien el suero y, una vez lo tengamos preparado, conectarlo al catéter del paciente. Cuando sedamos a un paciente, lo primero que tenemos que hacer es tener un plan, sentar unos objetivos de las necesidades que va a tener nuestro enfermo en su situación concreta, decidir si necesita analgesia, qué grado de analgesia necesita, cuánto vamos a profundizar la sedación y qué fármacos vamos a utilizar. Básicamente lo podemos conseguir con cualquier sedante o con cualquier analgésico, pero un principio básico a la hora de sedar a un paciente es utilizar los fármacos que conozcamos. La variabilidad que tiene la respuesta de una persona a un fármaco concreto es en muchas ocasiones impredecible, así que es mucho mejor utilizar un fármaco que sepáis cómo va a actuar a una determinada dosis, qué complicaciones pueden aparecer y cómo resolverlas. Para hacer una buena sedación es fundamental controlar bien el dolor. En procedimientos invasivos locales podemos utilizar anestesia tópica o, en enfermedades concretas, pues tratamientos específicos como los vasodilatadores en el infarto agudo de miocardio, pero en este contexto, con diferencia, el fármaco de elección es el grupo de los opioides. Habitualmente los tres fármacos más utilizados son la meperidina, la morfina y el fentanilo, en orden creciente de potencia analgésica, de capacidad anestésica o, más que anestésica, sedante intrínseca del fármaco, pero también en capacidad creciente de hipotensión por vasodilatación y de depresión respiratoria. También hay que tener en cuenta que son fármacos que producen náuseas y pueden generar vómitos, y es una cosa que nos puede limitar la vía aérea y tenemos que pensar en ello cuando utilizamos esos fármacos. Habitualmente, para este tipo de sedación a corto plazo, utilizamos bolos. La farmacocinética, el tipo de dilución, yo os recomendaría que utilizaseis la que estéis acostumbrados, con la que trabajéis con vuestro equipo de enfermería. Pero os voy a facilitar mi técnica. Mi técnica es la de los 3 mililitros. Os explico. Hay una concentración mínima, que es la recomendada por ficha técnica, para que el fármaco empiece a tener efecto anestésico. Esa concentración es diferente según el fármaco, pero si utilizamos para los fármacos una determinada dilución, siempre la dosis mínima va a ser 3 mililitros. Para que me entendáis, si vosotros cargáis una ampolla de dolantina en 10 de fisiológico, una ampolla de morfina en 10 de fisiológico o una ampolla de fentanés en 15 de fisiológico, la dosis mínima para conseguir analgesia recomendada por ficha técnica es de 3 mililitros en los 3 casos. Entonces, cargamos una ampolla de fármaco,
con una ampolla de suero fisiológico vamos a rellenar en una jeringa de 10 hasta completar los 10 mililitros y así tendremos una concentración adecuada. Para que no tengáis que estar pensando cuál es la concentración mínima en el fentanilo, en la dolantina, en la morfina, acordaos siempre que esta es la dilución. A la hora de administrar al paciente, lo que podéis hacer es, primero, la dosis mínima para valorar cuál es la respuesta clínica. En el caso de que la respuesta clínica sea insuficiente, podemos administrar otros 3 mililitros. Si vemos que sigue siendo insuficiente, podemos repetir el bolo después de 2-3 minutos, que es el tiempo que tardan en hacer efecto estos fármacos habitualmente por vía intravenosa. Podemos o repetir otra dosis o cambiarnos al fármaco opioide con poder inmediatamente superior en cuanto a analgésica. Es decir, si estamos utilizando dolantina, cambiarnos a morfina; si estamos utilizando morfina, cambiar a fentanilo. En cuanto a los sedantes, lo ideal sería poder disponer de un fármaco que empezase a hacer efecto muy pronto, que terminase de hacer efecto muy pronto, que tuviese una respuesta predecible o un antídoto, y si ya pueden ser las dos cosas, mejor, y sobre todo con pocos efectos adversos. Como ya sabéis, eso no existe, pero los fármacos que más se adaptan a esas características son fundamentalmente 3. Son el midazolam, que es una benzodiazepina, el propofol, que es un derivado lipídico, y el etomidato, que es un fármaco hipnótico. El midazolam tiene un efecto sedante muy importante, tiene un inicio de acción corto, en torno a los 3 minutos, pero tiene una vida media que puede llegar hasta 12 horas. Entonces tiene un efecto duradero que puede ser un peligro si nos pasamos de dosis. Ventajas que tiene al flumacenilo como antídoto. Tenemos que tener precaución porque el flumacenilo en personas con predisposición puede dar convulsiones, pero siempre es una herramienta muy útil a la hora de ajustar estos tratamientos. A vigilar con el Dormicum, la tensión y la hipoventilación. En el caso del propofol, que son estos 2 frasquitos que tenemos aquí, tenemos que tener precaución, sobre todo porque es un fármaco muy vasodilatador. Produce mucha hipotensión comparado con lo que puede producir el midazolam. Es además un fármaco que tiene la característica de dar reacción alérgica cruzada con la soja, con algunos tipos de frutos secos, y tenemos que tenerlo en mente en pacientes que puedan tener alergias. Siempre acordaos de preguntar por las alergias a ese tipo de fármacos. Ventajas del propofol, que tiene un inicio de acción muy corto, en 30 segundos está empezando a hacer efecto, y tiene una vida media también muy corta. En 30 minutos pierde el efecto, entre 30 minutos y 1 hora aproximadamente. Eso es bueno porque el propofol es un fármaco que no tiene antídoto. Entonces, si me paso de efecto y aparecen efectos secundarios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Parar la infusión y tratar el efecto, bien sea la hipotensión con sueros o la hipoventilación con la ventilación con bolsa autoexpansible, mientras no se pase el efecto del propofol. El etomidato tiene como ventaja que tiene una vida media intermedia, en torno a unas 3 o 5 horas, pero tiene un efecto de acción tan rápido como el propofol. La gran ventaja del etomidato, que tiene una repercusión hemodinámica mínima. Sí que produce depresión respiratoria, pero es mucho más seguro en pacientes que están inestables hemodinámicamente. Hay 2 efectos secundarios que suelen preocupar mucho a las personas cuando manejan el etomidato. Uno de ellos, sobre todo a la gente que manejamos vía aérea, son los efectos extrapiramidales. Produce contracción muscular, a veces trismus en los maseteros, y nos convierten a un paciente en no ventilable y en no intubable. No podemos manejar vía aérea. Eso lo prevenimos con una dosis mínima previa, bien sea de benzodiazepinas o de opioides, 3 miligramos de mórfico o equivalente, o 3 miligramos de Dormicum o equivalente. En el caso de que suceda, hay que utilizar relajación neuromuscular para poder corregirlo, sobre todo becuronio, rocuronio, relajantes no despolarizantes. Otra cosa que sí que se habla muchas veces es del efecto sobre la función adrenal. Puede producir insuficiencia suprarrenal. ¿Qué se ve en la evidencia científica? Que eso aparece en pacientes con una predisposición, sobre todo en enfermos sépticos y en infusión prolongada. Por eso, cuando nuestros pacientes van a necesitar una sedación a largo plazo, el etomidato no está indicado. Sí podemos utilizar dosis más bajitas, bien sea de propofol o bien sea de midazolam.
En los sedantes pasa como en los opiáceos. El ajuste de dosis, la forma de diluirlo y la forma de administrarlo depende mucho del arte, pues, de cada equipo. Es bueno que utilicéis el que sea normal en vuestro entorno clínico, pero aquí también funciona la regla de los 3 mililitros. La dosis mínima que vamos a utilizar y que recomiendan es de 3 mililitros siempre y cuando utilicemos las siguientes concentraciones. Es una ampolla de Dormicum de 15 miligramos en 15 mililitros, una ampolla de Propofol de 10 mililitros al 1% o una ampolla de Tomidato, entera, sin diluir. Si con eso no es suficiente, podemos repetir la dosis con la misma cantidad. Podemos, en función de cómo responda nuestro enfermo o de cuál es la evolución clínica de la situación en la que se encuentre, incluso duplicar dosis, triplicar dosis. No existe más tope de sedación que llegar al objetivo que nos hemos planteado.